Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de una semanita más o menos aquí les traigo este top 5 de los cuentos predilectos de Borges, ¿no? Espero que lo disfruten, ¿no? Bienvenidos. Borges. Hay tanto que decir de Borges y no sé si sea el más indicado para hablar de Borges. Borges es muy grande, muy complejo, como para abarcar a Borges en un video de 10 minutos, pero como les dije, este es un top personal, un top de los cuentos que más disfruté de este escritor. Entonces, pues nada, Borges para mí es imprescindible, uno de estos escritores que no hay que leer, pero pues no estaría mal leer si uno quiere enfrentarse a un escritor diferente, un escritor que, como todos los escritores únicos, originales, te trae temas muy propios y una forma de abordarlos bastante única, ¿no? Es un escritor que es difícil que se agote. Para mí, en pocas palabras y en pocas formas pues de catalogarlo, es el más grande escritor de toda la historia de la humanidad, por encima de, no sé, Shakespeare, Cervantes, o Stendhal, Dostoyevsky, Faulkner, no sé. De Latinoamérica, por supuesto que es el más grande, el gran abuelo de la literatura de Latinoamérica, que abarca pues a muchos escritores. Entonces es imprescindible Borges. Si estás escribiendo, si sos escritor en ascenso, su influencia sería muy positiva, porque como muchos saben o algunos saben, Borges nunca escribió un texto de más de 10 páginas. Entonces, bueno, cuentos, ensayos y poesía, quizás artículos por ahí en revistas que tenía, revistas, una llamada El Sur. Entonces básicamente poesía, cuentos y ensayos. Y no eran textos de más de 10 páginas, es decir que en estas 10 páginas todo lo que incluía, todos los mundos que estaban ahí narrados, todas las teorías filosóficas, teorías literarias, lingüísticas, que incluían 10 páginas, era una cosa absurda. Entonces es un tipo que te enseña a ahorrar palabras, que te enseña a ir en la dirección que es, sin aumentarle más y sin quitarle pues cosas necesarias, sino que ir en la sintonía que necesita la historia, ¿no? Entonces, no por ello pues que, por el hecho pues de que uno le va a meter las palabras medidas, que falte pues del elemento literario, que es la elegancia de las palabras y el expresionismo de las palabras. Entonces es vital si estás queriendo pulir un poco tu prosa, entonces Borges es imprescindible. Pues nada, empezamos con este top. Los cuentos que voy a incluir en este top no son necesariamente los más elaborados de Borges, los más complicados, a excepción quizás de un par. Son más bien cuentos sencillos, pero no por sencillos, es decir, su sencillez no quiere decir pues que no me hayan impresionado. Y quizás a raíz de su sencillez es uno de los motivos por los cuales también me fijé en estos cuentos y fueron los que sencillamente disfruté más. Entonces, sin más bla bla bla, aquí empezamos este top con el ruido de la gente de afuera. Top 5. Empezamos con El Milagro Secreto, un cuento que aparece en el libro de cuentos ficciones publicado en 1943. Pues es un texto que habla a rasgos generales de un judío llamado Jaromir Ladik, que es un escritor y que está en un determinado momento de su edificio, en la calle pues, de su edificio, y irrumpen los nazis, la Gestapo, por él, siendo pues judío. Entonces es un escritor que ha escrito cosas sobre la vida judía, ha editado libros, ha traducido libros del judaísmo. Entonces el caso es que lo condenan a muerte.
No voy a decir qué más sigue, el caso es que él está terminando un texto que lo considera como una reivindicación de su carrera literaria porque no está muy pues, a favor y muy satisfecho de otros textos que escribió en el pasado. Entonces, este texto es uno de estos textos que son un poco elaborados, que hay citas filosóficas, citas ontológicas, citas un poco históricas tal vez. Entonces, para mí Borges lo que hace cuando trae todas estas citas es tratar de justificar un poco los artificios literarios, sus entaramados pues ficcionales, por decirlo de alguna forma. Entonces, es la forma que tiene para justificar y hacer un poco verosímil dentro del lenguaje mismo el cuento, pues el cuento mismo. Entonces es un gran cuento. Hay un alter ego de Borges aquí, un bibliotecario en un sueño que tiene la Dick, el personaje central. Se encuentra un bibliotecario que le dice que qué hace ahí en esa biblioteca y la Dick le dice que estoy en busca de la palabra de Dios, el Dios. Entonces este bibliotecario le dice que él y sus padres y los padres de sus padres se pasaron toda la vida buscando esta palabra y no la encontraron y el resultado fue que se quedó él ciego de buscar esta palabra. Entonces genial que hayan estas apariciones de Borges por ahí. Pasamos al top 4. La intrusa, que aparece en el libro de cuentos El informe de Brody, publicado en 1970. Es un argumento sencillo, aparentemente sencillo, pero para mí tiene un argumento bestial. Narra pues la historia de dos hermanos, los Nelson, que son hombres de campo, hombres rudos, hombres de pocas palabras, sino que más bien están en la acción, en la rudeza pues que les pide el campo para vivir en él. Entonces hay una mujer que llega de repente como novia o pareja de uno de estos dos y a la larga esta mujer se convierte en la mujer de ambos y hasta ahí les cuento. El final es genial, es un argumento pues increíble. Borges maneja muy bien esta especie de ritmo en los cuentos, ¿no? Que hay una especie de inicio, un hecho central y un final pues deslumbrante. No en todos, ¿no? Pero sí tiende a ser como su forma de escribir. Cortázar decía pues que si querés escribir cuentos tenés que ganarle al lector desde el inicio por nocaut y en el transcurso del cuento. Borges lo hace a la perfección, pues Borges maestro de Cortázar, ¿no? Entonces en este cuento rescato mucho ese talento asombroso y increíble, deslumbrante que tiene Borges para narrarnos y para llevar a las letras este ambiente silenciosamente rudo del campo, ¿no? Esta carencia de palabras que encontramos en los personajes del campo, esta forma de describir sus entornos llenos pues de casas de barro, mucha arena, mucha tierra, la vaca, la vida pues ruda del asadón y del bar pues donde se dedican a tomar y donde los problemas se solucionan es un campo de pelea, quizás con cuchillos o a golpe limpio. Entonces esta forma que tiene Borges de traernos todo esto en la literatura es genial, es demasiado expresivo en muy poco, ¿no? Porque es un cuento recorto y en estos pocos espacios y párrafos que tiene logra demasiado. Con lo poco hace demasiado, le mete demasiado pues, expresividad a estas palabras. El final es uno de los mejores finales que he leído en cuentos, sencillo también, pero conciso, elegante y pues nada, es el Borges, ¿no? Un tipo demasiado elegante. Continuamos. Top 3. En el top 3 meto un cuento muy famoso de Borges que es Emma Sands o Emma Sands, yo le digo Emma Sands porque me suena más como alemán tal vez, del libro de cuentos El Aleph del año 1949. Hay poco que decir de ese cuento o mucho que decir de ese cuento. A mí lo que me generó fue que es una gran historia de venganza, de las mejores historias de venganza que he leído. El ambiente que logra Borges al describir la venganza que tiene Emma Sands, ojo, es una mujer, porque bueno, para mí aquí de alguna forma Borges se reivindica con las mujeres, porque en La Intrusa, la chica pues que estaba en medio de estos dos hermanos
es pues vilipendiada, la tratan muy mal, la tratan como un objeto sexual. Entonces aquí como que se reivindica un poco con la mujer en la medida en la que es Emma Sands, una mujer la que lleva a cabo una estupenda venganza, ¿no? Es una venganza pues milimétrica en la que cada cosa y cada aspecto está medido, planificado y es aparte de eso muy creativa, ¿no? A la hora de llevar a cabo una venganza. Sin embargo, hago otro paréntesis en La Intrusa para hablar de esta pues situación en la que Borges pone a una mujer vilipendiada por los hombres y este machismo. Para mí Borges, el hecho de que haya escrito una historia sobre una mujer que es ofendida por los hombres y que le meten pues todo este machismo así enfrente de su vida, no lo hace a él un machista, ¿no? Esto, no sé si sea pues prudente aclararlo, pero considero que es importante, ¿no? O quizás está de más aclararlo, ¿no? Ya tenemos lectores con la mente abierta. Yo soy un lector que si veo una buena historia, ya lo he repetido mucho en otros videos, pero sigo dando la misma cantaleta. Si veo esta buena historia, la leo, independientemente de cómo haya sido el escritor.